Es día 40 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. El banquete de hoy es Éxodo capítulos 30, 31, 32. Dios continúa hablando a su pueblo de cómo vivir una vida santa. Damos gracias al Señor por estos 40 días de leer su palabra, por una nueva oportunidad de recibir su pan celestial. Rogamos al Señor por un corazón dispuesto para cada uno reciba lo que Dios tiene en esta comunidad de lectores. Estamos siguiendo la larga narrativa del viaje israelita desde la esclavitud de Egipto hasta el monte Sinaí, donde Dios les invita a constituirse en su comunidad de pacto bajo su ley. Acampado cerca de la montaña, Dios comenzó sus instrucciones con los 10 mandamientos, que son los términos que Dios espera sobre adoración, fe y conducta de su pueblo de pacto. Luego le da a Moisés una serie de especificaciones para la construcción de una tienda de reunión o tabernáculo, donde los israelitas adorarán, traerán sacrificios y se acercarán a Dios. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, el mobiliario, vestimenta, etc. en una visión, y después de la visión tendrá que escribir lo que ha visto. El Señor le repetirá varias veces las instrucciones a Moisés. Parece que a Dios le gusta usar la repetición, tanto para enfatizar como para enseñar. En la Biblia, la repetición es muy característica. De allí mi impresión personal, que la retención viene por la repetición. Todos estos eventos han tomado lugar después de 3 o 4 meses de que los israelitas salieron de Egipto. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 30, versos del 1 al 9. Para seguir iluminando la sagrada relación entre Dios Todopoderoso y el pueblo de Israel, Dios regresa al corazón de la adoración para transmitirle su significado y le da a Moisés instrucciones para construir un altar de madera de acacia para quemar incienso con sus precisas dimensiones, materiales, ubicación. El altar debe colocarse frente al velo que protege el arca del pacto. El arca del incienso tenía 7 componentes, entre ellos: 1. Su función era para quemar incienso. 2. Hecha de madera de acacia. 3. Cubierta de oro puro. 4. Con 4 cuernos. 5. Tenía molduras de oro. 6. Dimensiones específicas. 7. Varas para transportarla mientras se trasladaba el tabernáculo. Después de revelar los componentes del altar del incienso, Dios reveló que los sacerdotes debían encenderlo 2 veces al día, al amanecer y al anochecer, como un rito perpetuo, enfatizando que este acto no debe cesar, dando a entender la naturaleza permanente de la relación entre Dios y su pueblo. Adoración a través de ofrecer incienso sería un evento constante, y más adelante veremos más simbolismos sobre este altar y el incienso. Versículo 10. Una vez al año, Aarón debía hacer expiación sobre el altar. ¿Qué significa expiación? Se refiere al proceso de enmendar el pecado o reconciliarse con Dios. En el sistema de sacrificios, la expiación se hacía mediante el derramamiento de sangre, específicamente de una ofrenda por el pecado. La sangre simbolizaba la vida del animal que se ofrecía y se consideraba necesaria para cubrir los pecados del pueblo y purificar el santuario, lo que permitía que el pueblo permaneciera en una relación correcta con Dios. Aarón, como sumo sacerdote, debe hacer expiación sobre los cuernos del altar del incienso una vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado. Este acto era parte del día de la expiación anual, que era el día más sagrado del calendario judío. En este día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, incluida la purificación del altar. Versículos del 11 al 16. Dios indica a Moisés que haga un censo de los hijos de Israel. Esta práctica común ayuda a determinar el número de personas dentro de una comunidad, algunas veces con fines militares u organizar la población o recolectar impuestos. En este caso, cada individuo contado debía ofrecer un rescate por su vida. El término rescate aquí se refiere a pagar un precio por la redención o liberación del individuo. Rescate en hebreo significa cobertura.
Entonces el pago del rescate sirve como cobertura o expiación de la vida del individuo, así que este censo no solo era para recontar personas, sino un acto de expiación. La vida de cada persona debía ser valorada como preciosa, ya que lo es ante Dios, y el pago del rescate actuaba como un reconocimiento del hecho de que nadie podía presentarse ante Dios sin el reconocimiento de su necesidad de redención. El dinero del rescate estaba destinado a los gastos del tabernáculo. Versículos 17 al 21. Moisés debía hacer construir una fuente de bronce que se colocaría entre el tabernáculo y el altar de bronce en el atrio exterior. Aarón y los demás sacerdotes debían lavarse antes de ofrecer sacrificios en el altar o de entrar en el tabernáculo. Versículos del 22 al 38. El Señor le dijo a Moisés que tomara mirra líquida, canela, caña aromática, casia y aceite de oliva y que hiciera un aceite de santa unción. El aceite debía usarse para ungir todo lo que había dentro del complejo del tabernáculo: el altar de bronce, el arca de la alianza, el candelabro, la mesa de los panes de la presencia, etc. Además, Aarón y sus hijos debían ser ungidos con el aceite de la santa unción. El aceite solo debía usarse sobre los sacerdotes y las cosas santas y no debía ser recreado para ningún otro propósito. Luego Dios le dio a Moisés la receta para el incienso que debía usarse en el tabernáculo. Contenía especies aromáticas como estacte, ónice, galvano, incienso y sal. El incienso no debía ser recreado para ningún otro propósito. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 31, versos del 1 al 6. Después de dar las instrucciones para el tabernáculo, Dios seleccionó a 2 personas para servir como los principales constructores del tabernáculo: Bezalel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan. Dios le dijo a Moisés que iba a otorgar a estos 2 hombres una habilidad especial para construir los elementos únicos que se requerían para el tabernáculo. Que Bezalel y Aholiab serían capacitados con el Espíritu de Dios para idear diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, para tallar piedras y tallar madera, para trabajar en toda artesanía. Ellos y sus ayudantes serían responsables de hacer el arca del testimonio, el propiciatorio, todos los utensilios para la tienda, la mesa para el pan de la presencia, el candelabro de oro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso del tabernáculo. Versículos del 12 al 17. Dios advirtió a Moisés que no permitiera que su deseo de servir a Dios les hiciera violar el sábado mientras construían el tabernáculo. Los israelitas debían guardar el día de reposo cada 7º día de la semana. La observancia del sábado era para santificar al pueblo, para identificarlo como apartado o santo, y debía observarse indefinidamente. Los israelitas debían trabajar los primeros 6 días de la semana, pero debían descansar el 7º día. Cualquiera que quebrantara la ley del sábado debía ser asesinado. El principio del sábado tenía su fundamento en la creación. Dios creó el mundo en 6 días y cesó al 7º. Versículo 18. Cuando Dios terminó de decirle todas estas cosas a Moisés, le dio 2 tablas del pacto. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que contienen los 10 mandamientos. Dios desea que su pueblo siga sus leyes fielmente. Las tablas eran un recordatorio físico de sus mandamientos y un símbolo de su relación de pacto con los israelitas. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 7. Antes de partir para recibir los mandamientos de Dios, Moisés les dijo a los demás que esperaran su regreso. Eso lo leímos en Éxodo 24. Estará ausente solo por 40 días. Sin embargo, para entonces el pueblo ya había perdido la esperanza de que regresara. Si Moisés se fue sin comida ni agua, muchos habrán supuesto que ya había muerto de hambre o sed. Otros habrían supuesto que murió en el fuego sagrado de Dios. No debe haber pasado mucho tiempo desde que Moisés se fue para que comenzaran con estas inquietudes seguidas por las quejas. Probablemente fueron creciendo lentamente hasta que trágicamente Aarón ya no pudo ignorarlas,
porque deben haber necesitado tiempo para concebir un plan, recoger zarcillos de oro, fundirlo, formarlo y refinar el oro en un gran becerro, usando, lógicamente, herramientas rudimentarias, y, al final, organizar el culto para adorar al becerro de oro. Si bien es imposible saber cuánto tiempo llevó cada tarea, ciertamente Dios puso a prueba a los judíos para ver si serían pacientes hasta el regreso de Moisés. Fallaron en su prueba. Versículos del 8 al 14. Dios le informó a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo al pie de la montaña y le alerta que los destruirá por su maldad, poniendo a prueba esta vez a Moisés. Dios ya les había perdonado las 6 rebeliones anteriores. Entonces Moisés imploró al Señor que no destruyera al pueblo y le recordó sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob de hacer de Israel una gran nación. Versículos del 15 al 20. Moisés descendió de la montaña con Josué y vio al pueblo honrando al becerro de oro. Ahora es Moisés que se enciende en ira y arroja las tablas de piedra que contenían las leyes de Dios al suelo y las rompió. Moisés también destruyó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo puso en el agua potable del pueblo como consecuencia de su rebelión. Versículos 21 al 24. Moisés le preguntó a su hermano qué lo había impulsado a hacer algo tan malo como esto. Aarón culpó al pueblo y le dijo a Moisés que el becerro salió del fuego cuando le arrojó oro en él, como si no hubiera sido su intención ni su diseño. Versículos del 25 al 30. Moisés preguntó al pueblo: ¿quién está del lado del Señor? Los levitas respondieron afirmativamente y se reunieron alrededor de Moisés. Se tenía que juzgar a los que rehusaron arrepentirse, y Moisés les ordenó a los levitas que tomaran sus espadas y mataran a los involucrados en la idolatría. Ese día, 3,000 israelitas fueron asesinados y los levitas fueron ordenados para el servicio del Señor. Versículos 31 y 32. Al día siguiente, Moisés subió a la montaña y se ofreció a sí mismo como sacrificio para salvar al resto del pueblo. Dios le dijo a Moisés que el pueblo cargaría con las consecuencias de sus propios pecados. El Señor envió una plaga sobre el pueblo. Amado lector, de los actos y acciones de Dios que observaste en los capítulos de hoy, ¿qué o cuál de ellos llamó más tu atención? Hay muchas gemas para destacar, ¿verdad? Mi favorita del día de hoy está en Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 5. Dios personalmente eligió, llenó con su espíritu a Bezaleel, lo capacitó con sabiduría, entendimiento y habilidades de diseño y arte para que todos los aspectos del tabernáculo fueran construidos con el máximo cuidado y precisión. Esto refleja su llamado a trabajar bajo su guía para honrarlo a través de nuestra creatividad. ¿Cómo responder a esto personalmente? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la creatividad. Usémosla para su gloria. Nuestros dones creativos están destinados a servir a los demás y edificar su reino. Animemos la creatividad de aquellos que reflejan la belleza y amor de Dios. Amado lector, no te pierdas el banquete de mañana en Éxodo capítulos 33, 34, 35. Y recuerda, la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.